Satoshi maníacos, hay momentos en el mercado en los que el precio parece no decir absolutamente nada, donde Bitcoin se mueve sin dirección clara dentro de sus zonas clave, donde las velas se encadenan sin transmitir urgencia, donde incluso la oscilación de precios parece haberse quedado en pausa, pero es justo en esos momentos cuando la estructura empieza a hablar más fuerte que nunca. Y quédate hasta el final porque hoy vamos a conectar todas las piezas para entender por qué lo que está ocurriendo ahora mismo no es una simple calma de mercado, sino una reconfiguración silenciosa del ecosistema descentralizado que podría definir la siguiente fase completa del ciclo. Como decía Satoshi Nakamoto dentro del propio diseño de Bitcoin, si no lo entiendes no puedo explicártelo mejor, y precisamente eso es lo que está pasando ahora mismo, porque la mayoría sigue mirando el gráfico, mientras el verdadero movimiento ocurre fuera de él. Dentro de la infraestructura de Bitcoin y del universo cripto, por lo tanto, Satoshi maníacos, lo que viene ahora es clave. Si miramos lo que ocurrió ayer y anteayer, vemos un mercado con dudas, con Bitcoin sosteniéndose en niveles decisivos sin romper con fuerza, con Ethereum atrapado alrededor de áreas técnicas como los $2000, con una sensación constante de que algo debería pasar, pero no termina de hacerlo. Mientras tanto, guerreros del bloque, hoy empiezan a aparecer señales que, vistas de forma aislada, pueden parecer simples noticias sueltas dentro del mercado digital, pero cuando las conectas, empiezan a dibujar algo mucho más profundo. Porque mientras el precio parece contenido, una ballena hiperlíquida abre un corto de $53 millones en Bitcoin, lo que introduce presión psicológica en el mercado, genera narrativa bajista y aumenta la turbulencia, pero, Satoshi maníacos, al mismo tiempo, y aquí es donde empieza lo interesante. Las direcciones de acumulación absorben más de 67.000 BTC mientras las ventas de la infraestructura minera se reducen. Así que, criptonautas, tenemos dos fuerzas opuestas actuando a la vez. Presión visible por un lado, absorción silenciosa por otro dentro del flujo de capital. Y esto nos lleva al punto clave de este vídeo, porque el mercado no está simplemente frenado, está atravesando una reconfiguración silenciosa dentro del orden monetario. Por lo cual, Satoshi maníacos, no estamos ante una pausa cualquiera. XD no es inmovilidad. Es rediseño. La verdadera historia no está en la vela, sino en la estructura del sistema distribuido. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿qué parte del sistema se está moviendo realmente? Entonces, guerreros del bloque, vamos a mirar más allá del gráfico. Porque si seguimos tirando del hilo, empezamos a ver que no se trata solo de traders o ballenas, sino de piezas mucho más grandes dentro del tablero financiero. Senadores estadounidenses presentan una propuesta para impulsar la minería de BTC dentro del país. Lo que significa que Estados Unidos no está alejándose del entorno cripto, está intentando integrarlo dentro de su propia infraestructura estratégica y su sistema energético. Y esto cambia completamente la narrativa, porque cuando una potencia empieza a preocuparse por la producción minera, ya no estamos hablando de especulación, estamos hablando de soberanía tecnológica y energética alrededor de Bitcoin. Al mismo tiempo, Mitsubishi adopta la tecnología de cadena de bloques de JP Morgan para pagos corporativos, lo que indica que la banca corporativa ya no está observando desde fuera. Está incorporando esta infraestructura dentro de su operativa real, dentro del circuito financiero, no como experimento, sino como sistema. Además, Satoshi maníacos, esto conecta directamente con el siguiente movimiento. Mientras tanto XD, Dubái establece reglas formales para derivados cotizados en bolsa de criptomonedas, lo que abre la puerta a productos financieros más sofisticados dentro de los mercados de capitales, y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos da un paso hacia la inclusión de criptomonedas en los planes de pensiones 401(k). Es decir, el dinero institucional empieza a encontrar caminos regulados para entrar dentro de la arquitectura del dinero. Y por otro lado, Bitmain acumula $147 millones en Ethereum en una sola semana, mientras ETH se mantiene en una zona técnica crítica que podría desencadenar un movimiento fuerte.
Así que no solo Bitcoin está en juego, hay una segunda capa activándose dentro del ecosistema descentralizado. Por lo tanto, criptonautas, todo empieza a encajar. Además, cuando juntas todas estas piezas, te das cuenta de que no estamos ante noticias aisladas. Estamos viendo cómo distintas capas del sistema, infraestructura minera, banca internacional, entes reguladores, capital estratégico y mercado, empiezan a alinearse. Y aquí entra la segunda gran pregunta: ¿quién está ajustando realmente la estructura? Pero, Satoshi maníacos, aquí es donde cambia todo. Porque en la superficie parece que el mercado está dominado por la incertidumbre, por los cortos, por la duda, pero por debajo, las manos fuertes están absorbiendo Bitcoin, las instituciones están construyendo infraestructura dentro del núcleo bancario, los reguladores están definiendo marcos desde el brazo regulador y las corporaciones están integrando la tecnología. Así que, mientras muchos traders reaccionan al corto de una ballena, otros actores están reposicionando el sistema completo dentro del flujo global de dinero. Así que, guerreros del bloque, cuidado con lo que parece evidente. Y esto cambia completamente la lectura. Porque cuando el dinero institucional entra, no lo hace para especular en el corto plazo. Lo hace para posicionarse en la estructura que viene. Cuando los estados ajustan la minería, no lo hacen por casualidad. Lo hacen porque entienden que la infraestructura importa dentro del motor energético. Cuando la banca integra blockchain, no lo hace por moda. Lo hace porque necesita eficiencia dentro del sistema bursátil y control dentro del nuevo entorno financiero. Y cuando el capital empieza a encontrar vehículos regulados como derivados o planes de pensiones, lo que estás viendo no es ruido, es integración dentro del mando monetario. Por lo cual, Satoshi maníacos, esto ya es otra liga. Así que la superficie duda, pero el sistema se reorganiza. Ahora bien, la tercera pieza clave es entender qué consecuencia puede tener todo esto. Entonces, criptonautas, aquí viene lo importante. Porque si esta reconfiguración continúa, lo que podríamos estar viendo es el paso de un mercado dominado por ciclos especulativos hacia una fase donde Bitcoin y el ecosistema cripto empiezan a integrarse dentro de la arquitectura financiera global de forma mucho más profunda. Esto podría traducirse en movimientos más violentos cuando el precio finalmente reaccione, porque la acumulación silenciosa suele preceder a fases de expansión. Podría implicar también que Ethereum, como capa operativa, entre en una fase de aceleración si mantiene niveles clave. Y sobre todo XD, podría significar que el control del flujo de capital dentro del sistema cripto empieza a desplazarse hacia actores más estructurales. Mientras tanto, guerreros del bloque, el mercado sigue mirando el corto plazo. Pero, al mismo tiempo, esto abre una tensión evidente. Porque Bitcoin nace como un sistema descentralizado, sin permiso, fuera del control tradicional, mientras que todo lo que estamos viendo apunta a un intento de integración dentro del sistema financiero existente. Y ahí es donde se produce el choque. Como diría Satoshi Nakamoto, el problema de las monedas convencionales es toda la confianza que requieren, y precisamente por eso, lo que estamos viendo ahora no es solo adopción, es una lucha silenciosa por cómo se va a estructurar ese nuevo sistema dentro del orden monetario global. Así que resumiendo todo esto, Satoshi maníacos, el mercado no está quieto. Solo está cambiando sin hacer ruido. Mientras algunos ven indecisión en el precio, otros están acumulando. Mientras algunos reaccionan a los cortos, otros construyen infraestructura. Mientras el gráfico parece no decir nada, el sistema lo está diciendo todo. Por lo tanto, Satoshi maníacos, no pierdas el foco. Y aquí es donde vuelvo al inicio, porque lo que estamos viviendo no es una pausa, es una reconfiguración silenciosa. Así que, guerreros del bloque, la próxima vez que veáis un mercado aparentemente parado, recordad esto, no siempre se trata de lo que se mueve, sino de quién se está posicionando dentro del sistema. Si os ha aportado valor este análisis, dejad vuestro like, suscribíos y activad la campana porque aquí seguimos conectando las piezas que el mercado no muestra directamente.
Decidme en comentarios qué pensáis. ¿Creéis que esto es una simple pausa, o estamos ya dentro de la siguiente fase del sistema cripto? Y recordad, la información es poder. Nos vemos en la lucha por la descentralización.